El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:26 en la primera hora. Muchas gracias. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, gracias por los saludos. Tenemos una muy buena visualización a esta hora. Muchas gracias de verdad por esa gentileza. El día de hoy tenemos una muy interesante agenda informativa como para que nos puedan acompañar. Hablaremos con la intendenta de policía de Pichincha, hablaremos con el catedrático Hernán Reyes, hablaremos con Guillermo Lazo y hablaremos con Marcela Guillaga. Ahí tienen ustedes variadito, procurando obviamente el equilibrio dentro de nuestro ejercicio permanente de diversidad y pluralidad de voces, así que contamos, como siempre, con su generosa sintonía. A ver, hay algunos temas para comentar. Empecemos por el tema Bucarán. Lo de Abdalá Bucarán, y yo cerré la nota, ¿no? Una vez más, la nota del Comercio, una vez más, hablan de persecución política. Una vez más, nos dicen a los ecuatorianos que todo lo que se investiga contra ellos es una persecución política. Sin embargo, hasta para mentir hay que tener ciertos talentos, ¿no? Alguien me decía alguna vez, hasta para la maldad hay que tener talento o hay que ser inteligente. Resulta que el expresidente Abdalá Bucarán postea una fotografía a las 7:23 de la noche del domingo 26 de julio. La tienen ustedes en este momento en su pantalla. En la cuenta Twitter del exmandatario, cuenta en la que estoy bloqueado, no sé por qué, porque nunca me he referido al expresidente en el Twitter, ni mucho menos, ni siquiera lo he mencionado, pero a uno le tienen bloqueado, ¿no? Como un montón de ecuatorianos. Pero como en Twitter y en las redes nada está oculto, obviamente se compartió esta gráfica, ¿no? De la cuenta Twitter del expresidente Abdalá Bucarán que dice, aquí con Jacobito en restaurante en San Borondón. Miren la fecha, 26 de julio del 2020, o sea el domingo, a las 7:23 de la noche. Miren ustedes el fondo, percátense a los que nos están siguiendo a través de nuestra transmisión por Facebook Live, la pared de piedra y el cuadro, la camisa de Bucarán, la camiseta de Jacobo. Se posteó el domingo como que hubiese sido en ese momento. Pero en realidad, vamos a la siguiente fotografía. En realidad, esa fotografía no ha sido reciente. Porque en la propia cuenta Twitter, en la propia cuenta de Bucarán, pero en... me parece que es en Instagram, aparece la fotografía que vamos a mencionar en este momento. Ahí la tienen ustedes. La única diferencia es que aparece una dama ahí, junto al expresidente Bucarán, la misma expresión de Bucarán, de su hijo mayor Jacobo, la misma ropa, el mismo fondo, la misma pared, el mismo cuadro. Esa fotografía corresponde al 26 de abril del 2017. Y Bucarán escribía una de las últimas cenas en Panamá junto a Jacobito y Gabriela Guapa y, bueno, ahí dice más, y recibió 1,731 me gusta y 101 comentarios. Fotografía del 26 de abril del 2017. Esa misma fotografía posteó Bucarán 3 años después, dizque para demostrar que su hijo mayor, Jacobo Bucarán Puley, se encuentra en el país. Por eso yo decía, hasta para mentir hay que tener ciertos talentos. Y está claro que el expresidente Bucarán pretendió engañar a la opinión pública. ¿Para qué? Seguramente para demostrar que su hijo mayor está en el país. Hay una serie de rumores, hubo un documento interno suscrito por el comandante general de la policía la semana anterior que hablaba de un riesgo de fuga vía terrestre de Jacobo Bucarán Puley. Jacobo Bucarán, además, en una cuenta que es atribuida a él, se atribuye a él, entiendo que es su cuenta, porque inclusive su hermano Abdalá Bucarán Puley, Dalo, ha replicado varios de los tweets en esa cuenta atribuida a Jacobo. Ha escrito burlas, insultos en los últimos días, amenazas a periodistas, amenazas a dirigentes políticos. Así han actuado en los últimos días. Como se dice popularmente, los pájaros disparando contra las escopetas,
cuando lo que espera la sociedad ecuatoriana y espera el país es que los integrantes de la mencionada familia, en el ejercicio legítimo de su derecho a la defensa y de su presunción de inocencia, que siempre defendemos en este espacio, le expliquen al país, o por lo menos a la Administración de Justicia, si tienen o no asidero las investigaciones sobre varios delitos sobre los cuales están siendo ellos investigados. Hay la supuesta vinculación por delincuencia organizada, sobre lo cual lo que conocimos el día de ayer respecto de la situación de Daniel Salcedo Bonilla es de locos. El hombre dijo, al menos su abogado, lo señaló hace pocos días, el doctor Luigi García, que el señor Daniel Salcedo solo tiene memoria hasta el 2016. O sea, se le borró el cassette de 2016 para adelante. Eso nos lo dijo, ustedes recordarán, nos lo dijo públicamente hace un par de semanas el abogado de Daniel Salcedo Bonilla. Resulta que ayer se develó el contenido de la historia clínica o algunos pasajes del contenido de la historia clínica de Daniel Salcedo, quien se recupera luego del siniestro de aviación por el cual el país se llegó a enterar de toda esta trama, ocurrido en la frontera binacional entre Ecuador y Perú. En la historia clínica se señala de una serie de intentos de autolesionarse por parte de Daniel Salcedo, con el claro objetivo de no abandonar la unidad de cuidados intensivos de la Casa de Salud, donde al momento está siendo atendido. O sea, el hombre que dice que se le borró el cassette del 2016 para adelante, o al menos eso dice su abogado, resulta que sí tiene conciencia para sacarse el tubo, para sacarse el suero, para él mismo cortarse la pierna y mantenerse en la unidad de cuidados intensivos de ese hospital en Guayaquil para eludir las declaraciones que debe presentar ante la Fiscalía General del Estado. Y sí, suscribo lo que dice Mario Morales. ¿Cómo se burlan de la justicia? Termina siendo así. No sabemos si Jacobo Bucarán está en el Ecuador. No sabemos. Públicamente no se le ha visto. Yo no sé si la Fiscalía finalmente logró tomar una declaración. Entiendo que no. La semana anterior un juez, de modo inexplicable, negó la posibilidad de emitir orden de prisión contra Jacobo Bucarán. Habrá que ver la argumentación, porque también uno no entiende, ¿no?, la actuación de la fuerza pública, mejor de la Administración de Justicia, con base en las ejecutorias de la fuerza pública. Y digo esto porque ayer la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por ejemplo, posteaba algo que llamó poderosamente la atención, ¿no? Ella, en su cuenta Twitter, titulaba: tras un operativo en Tumbaco, la unidad de delitos con armas de la Policía Nacional detuvo a Carlos Miguel DM con 2 pistolas, un fusil, alimentadoras y más de 9.500 municiones. Miren ustedes, un arsenal. Posteaba las fotografías de todo ese arsenal, una cosa de locos. Y después de 3 horas de ese tuit, la ministra informaba que a pesar del arsenal y de que el detenido tiene doble nacionalidad, la jueza no consideró necesaria la prisión preventiva. ¿Por qué menciono esto? Porque en el caso de Abdalá Bucarán sí consideraron necesaria la prisión y luego le pusieron grillete. La prisión a través del arresto domiciliario por la edad de Bucarán y luego le pusieron un grillete. Cuando le pusieron el grillete, ustedes recordarán que Bucarán estaba con los pulgares arriba. Resulta que a él le dan medidas sustitutivas, primero la prisión preventiva y luego medidas sustitutivas, porque le encontraron un arma en su casa. Bucarán no había sido procesado en un primer momento por el tema de las medicinas, sino por un arma que se encontraron de casualidad en su casa en la calle Norte en Guayaquil. Y acá, en cambio, la ministra Romo denunciaba que pese a todo este arsenal, es que es impresionante la fotografía que había posteado la ministra Romo, una cantidad de armas impresionante, un arsenal. No le dieron prisión preventiva a la persona que está siendo investigada por esta materia. Por eso digo, a veces yo no entiendo la actuación de fiscales y de jueces, no lo comprendo. Le dicen una cosa a la opinión pública y actúan de otra manera. Yo no entiendo, de verdad no entiendo ni a jueces ni a fiscales. Porque claro, la Fiscalía en el caso de Bucarán también había protestado porque le dieron arresto domiciliario a Bucarán, cuando revisando justamente el acta de la audiencia fue la propia Fiscalía la que pidió esa medida y luego saltaron. No se entiende. Yo no entiendo. Pero bueno, el tema es que no se sabe si Jacobo Bucarán está en el Ecuador.
No sé si hay algún tipo de seguimiento por parte de la autoridad. Ya se enfrió esa alerta que se filtró, que era un documento interno suscrito por el comandante general de la policía. Así están actuando. Y yo decía, bueno, tenemos varios delitos, el de delincuencia organizada, donde está involucrado Daniel Salcedo, el de asociación ilícita y el de tráfico de bienes patrimoniales. Súmelen a eso el del arma que fue encontrada en la casa de Bucarán. Y de todo eso, ellos se proclaman una vez más, como siempre, como perseguidos políticos. A mí me parece que ya tienen que dejar ese discurso de lado. Y yo insisto, ratificando la necesidad de que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia, me parece a mí que ellos están obligados a aclarar su situación. Y si tienen alguna vinculación, pues que respondan ante la justicia. Y si la justicia lo prueba que se cometieron delitos, pues ahí están las leyes, como debe corresponder en un Estado de Derecho. Pero ya basta, ya eliminen el mensaje recurrente que lo utilizan desde que tengo memoria. La persecución política, siempre declarándose perseguidos políticos y no respondiendo ante la administración de justicia. Creo que ya es hora de que hablen con un poquito de seriedad, ¿no? En un papel que tienen a nivel político hoy y que, como dije hace varias semanas, no comprendo cuál es la incidencia de la familia Bucarán hoy en la política ecuatoriana. Y no comprendo la relación o por qué lograron esa relación con el supuesto, entre comillas, reparto de los hospitales. No la entiendo, de verdad que no comprendo. Pero bueno, ahí está la Administración de Justicia para que se encargue justamente de analizar este tema. Tema evidentemente para el análisis y para la reflexión. Bueno, quería empezar el programa del día de hoy con esto. Vamos a dos decisiones que se anunciaron el día de ayer. Ayer el presidente de la República hace algunos anuncios y voy a empezar de modo cronológico con el anuncio de la mañana sobre la conformación de una comisión externa, integrada, bueno, por alguien de la casa, el canciller de la República, Luis Gallegos, e invitaron a dos personas externas al gobierno para conformar esto que le ha llamado el presidente Moreno un equipo público-privado responsable de diseñar la estrategia de protección de Galápagos y el respeto de sus recursos marítimos. Esto se posteó ayer, lo leímos en este espacio de noticias, se posteó ayer en la cuenta Twitter del presidente de la República. Allí están Yolanda Cacabatze y Roque Sevilla. Yolanda Cacabatze es una persona que ha tenido un papel muy importante a lo largo de su vida dentro de los temas ambientales. Ha sido parte de la WWF Internacional, que es una organización no gubernamental asociada justamente a la defensa de los derechos de la naturaleza. Fue ministra del Ambiente en el gobierno de Yamil Maguad en 1998. Más allá de haber sido parte de ese gobierno, que la historia lo recoge como un gobierno nefasto, terminó siendo así. Perdónenme, pero es así. Yolanda Cacabatze es una persona, como digo, con un gran conocimiento de los temas ambientales. Roque Sevilla en la misma línea, vinculado a los temas ambientales, pero también un operador turístico, empresario, exalcalde metropolitano, exconcejal de Quito. Yo no quiero hablar, ni tampoco pretendo minimizar o cuestionar la trayectoria de los dos personajes mencionados, que es una trayectoria importante. Uno puede coincidir o no con su línea política, con su línea ideológica, con su visión, pero son personas que han tenido un papel protagónico a lo largo de su vida, tanto Yolanda Cacabatze cuanto Roque Sevilla. El tema es, y es un poquito lo que yo planteaba en el programa de la tarde ayer, se vuelve a crear otra comisión con la participación de gente de afuera. Hace pocas semanas crean una comisión igualmente o un equipo asesor externo. Recuerden ustedes el fiasco del anuncio de que en ese equipo iba a participar Pablo Lucio Paredes, quien minutos después desmintió que haya sido parte de esa comisión
y tuvieron que rectificar el anuncio inicial generado por el presidente de la República. Pero conformaron un equipo externo. Ahí está Augusto de la Torre, ahí está Fausto Ortiz y otros personajes más. Un equipo externo, asesor para los temas de finanzas. Yo pregunto, ¿qué pasa con los técnicos del Ministerio de Finanzas? ¿Qué pasa con la gente que sabe de estas materias y que integra el Frente Económico? Tanto en el Ministerio de Economía y Finanzas, cuanto en el Banco Central, cuanto en la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera y en otras instancias del sector público que forman el Frente Económico. ¿Por qué se busca apoyo externo y no se fortalece la institucionalidad del Frente Económico del gobierno central? Bajo la misma lógica, hago la misma inquietud o planteo la misma pregunta sobre este caso. Crean una comisión externa y pregunto, ¿qué pasa con la institucionalidad reflejada en el Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Turismo, Consejo de Gobierno para el Régimen Especial de Galápagos? ¿Qué pasa con esa institucionalidad que existe y que además de existir y que podría tener un papel protagónico en este tema que tanto nos preocupa, que es la situación de Galápagos por la presencia de una flota pesquera internacional en aguas del Pacífico? Tenemos también a los embajadores de los países directamente involucrados y que están acreditados en el Ecuador. Tenemos la Embajada de China en Quito, la Embajada de Colombia, la Embajada de Costa Rica, la Embajada de Perú. Digo, no hay institucionalidad en el Ecuador. Se requiere conformar comisiones para hacer cosas que tiene que hacer la institucionalidad expresada en estas instituciones que estoy planteando. ¿Por qué siempre se busca o se presenta al país como la solución la creación de comisiones? Yo quisiera entender esas lógicas. Cuando, por ejemplo, crean comisiones para combatir la corrupción, por mencionar un ejemplo, siempre me he preguntado, o sea, las Cortes no sirven, la Fiscalía no sirve, la Contraloría no sirve, el Consejo de la Judicatura no sirve. Cuando crean comisiones de afuera, deberían fortalecer la institucionalidad con la gente de la casa, porque seguramente en el Ministerio del Ambiente, y estoy seguro que es así, y no hablo de las cabezas, porque las cabezas terminan siendo nombramientos políticos, me refiero a los ministros, a quienes encabezan las instituciones. Pero no me digan a mí que en el Ministerio del Ambiente no hay técnicos, no hay gente de carrera, no hay gente especializada. No me digan a mí que en el Servicio Exterior ecuatoriano, empezando por el propio canciller, que es un diplomático de carrera, no me digan que no hay diplomáticos de carrera en la Cancillería ecuatoriana. No me digan a mí que en el Ministerio de Defensa no hay igualmente técnicos que saben de estas materias relacionadas justamente con el control del mar territorial ecuatoriano. Y en el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. Yo planteo estas inquietudes, ¿no? Porque se le vende al país la idea de que con las comisiones prácticamente está encaminando la solución de los problemas y no termina siendo así. Yo reitero, aquí no se trata de cuestionar a los integrantes de la comisión. Yo cuestiono que se integre una comisión. ¿Para qué? Aquí es el Estado central, el gobierno central que tiene que articular esfuerzos con su institucionalidad para garantizar la protección del mar territorial ecuatoriano, para evitar la depredación de su recurso ictiológico y para garantizar la preservación de la reserva marina del archipiélago de Galápagos. Para eso tenemos institucionalidad, pues. Pero hoy se crea una comisión externa, no sé para qué. Esto lo comentamos el día de ayer porque justo coincidió el anuncio con nuestro espacio de noticias de la mañana justamente ayer. Y al final del día de ayer, igualmente, se hace un anuncio respecto de la emisión de un decreto para disponer el cobro anticipado de impuestos, del impuesto a la renta en este caso,
Se ha explicado, ayer teníamos esa duda en el programa de la tarde con José Antonio, se ha explicado que no lo pagaremos todos los ecuatorianos, que esa es una medida que se circunscribe básicamente a un segmento del sector empresarial. Estamos hablando de 1.188 empresas, esto publicaba ayer, el día de hoy mejor dicho, diario El Telégrafo, que deben pagar anticipadamente el impuesto a la renta. Estamos hablando de esas empresas que tuvieron utilidades en el primer semestre del 2020. Me imagino que allí, por ejemplo, constan los supermercados y las farmacias. Porque no sé qué otros sectores de la economía habrán tenido utilidades en el primer semestre del año, tomando en cuenta la crisis asociada a la pandemia y la paralización de más del 70% del aparato productivo. Bueno, queda claro que no se aplicará para las personas naturales, lo cual ya significa un alivio, porque esa duda teníamos el día de ayer. Porque usualmente se pretende castigar el bolsillo del profesional que no tiene relación de dependencia, pero que tiene o que comete el delito de facturar. Porque aquí es malo no tener relación de dependencia, sino facturar. Finalmente no le metieron la mano al bolsillo al profesional, o no le van a meter la mano al bolsillo al profesional con relación de dependencia, pero claro, habrá que matizar un poquito esta medida que ha sido rechazada por el Comité Empresarial Ecuatoriano, porque, y esto hay que explicar a la audiencia, la recaudación anticipada de impuestos es una facultad que tiene el presidente de la República, sí. ¿Lo establece la Constitución? Sí. Cuando se emite o cuando el Estado ecuatoriano se encuentra en estado de excepción. Eso dice la Constitución. Cuando el país se encuentra en estado de excepción, el gobierno tiene la potestad de decretar la recaudación anticipada de impuestos para enfrentar una emergencia. Es totalmente constitucional, no tiene discusión esta decisión anunciada ayer por el presidente de la República. Pero pregunto, esta decisión se adopta porque hay dificultades fiscales, pero bueno, han dicho que se va a recaudar algo así como $200 millones, 280 millones de dólares han dicho. El argumento es para financiar programas de alimentación y fortalecer la iniciativa Reactívate Ecuador, que entrega créditos a micro, pequeñas y medianas empresas. Eso dicen, que para eso es la plata. Pero yo pregunto, ¿esas empresas están hoy en capacidad de pagar anticipadamente el impuesto a la renta? Insisto, para mí la discusión no es jurídica, no es legal, porque el Ejecutivo tiene esa atribución, tomando en cuenta que estamos en estado de excepción. Además que la medida se toma 2 meses después que fue anunciada. El presidente Moreno, en su informe a la Nación del 24 de mayo del 2020, había anunciado en el Pleno de la Asamblea Nacional que iba a haber la recaudación anticipada de impuestos. Esta medida la adoptan poco más de 2 meses después de ese anuncio. Pero de alguna forma están golpeando la liquidez de las empresas. Porque el problema hoy es de liquidez. Es de dinero contante y sonante. Porque no hay plata. Puede ser que hayan reportado utilidades. Pero el problema no es ese. Contablemente seguramente tienen utilidades. La pregunta es, ¿tienen dinero contante y sonante para poder pagar anticipadamente los impuestos? El problema hoy en el Ecuador es de liquidez. Es de liquidez. En el caso de aquellos sectores que probablemente no fueron tan golpeados durante la crisis. Y en contrapartida, hay otros sectores que fueron claramente golpeados y con cuyos representantes hemos conversado en varias ocasiones en estos espacios, en este espacio de noticias. El sector textil, el sector florícola, el sector de la construcción, claramente afectados por la recesión que ya venía golpeando al país y que terminó de agudizarse en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Yo no sé si el sector empresarial hoy tiene esa liquidez, porque además está en un plazo de apenas 2 semanas, hasta el 14 de agosto. No sé si les va a alcanzar el tiempo para reunir la plata y poder pagar anticipadamente los impuestos. Es un tema que también ayer ha sido mencionado. Y claro, también matiza las preocupaciones. Gracias, Cris, por el mensaje. Día 28 y no les pagan el sueldo
al grueso de los servidores públicos. Estamos a 2 días de que el gobierno central les deba 2 meses a los servidores públicos. ¿Será que esta plata sirve para eso? Esos 280 millones servirán también para esto. Dicen que va a servir para otra cosa, para la reactivación económica, pero ¿qué pasa con los sueldos del sector público? ¿Por qué no hay liquidez? Porque no hay plata en el mercado. Porque no hay dinero contante y sonante en la calle. Porque como no le pagan al servidor público, no puede hacer actividad económica. No puede ir al supermercado a comprar, no puede ir al mercado a comprar, no puede ir a la tienda a comprar. Seguramente les habrá tocado fiar a muchos. Que son realidades que no siempre se analiza o que en ocasiones generan hasta burlas por parte de un segmento de nuestra sociedad, ¿no? Hay que reducir el aparato del Estado, hay que votar un montón de gente que está allí, que son parásitos, que son vagos, que son corruptos, que no importa que no se les pague, que sufran lo que sufrimos nosotros que no tenemos trabajo. Eso es lo que se escucha y lo que se lee, fundamentalmente en las redes. Esa gente a la que no le pagan hoy el sueldo es la que termina dinamizando la economía, queridos amigos y amigas. Cuando la gente recibe su sueldo, esto provoca un efecto dinamizador en la economía. Cuando la gente no tiene trabajo o no recibe su sueldo, evidentemente hay una sensación mayor de recesión en el Ecuador. Decisiones económicas anunciadas ayer por el presidente de la República. Y una más, que a mí en lo personal me sorprendió, ¿no? Bueno, me sorprendió entre comillas, porque termina siendo un nuevo reflejo de cómo en el camino cambian de parecer. Terminan cambiando de parecer. ¿Se acuerdan ustedes que hace poco más de 2 meses emitieron un decreto ejecutivo disponiendo la eliminación de 8 empresas públicas y de 2 instituciones del Servicio Nacional de Contratación de Obras SECOP, cuyo titular está en el ojo del huracán por el caso de la red de corrupción por la cual está siendo investigado el ex asambleísta Daniel Mendoza? Y la otra era Inmobiliar. Y claro, tenemos las 8 empresas públicas, TAME, Ferrocarriles del Ecuador, Correos del Ecuador, etcétera. Pero teníamos 2 instituciones adscritas al gobierno central, SECOP e Inmobiliar. Hace algunas semanas con José Antonio hicimos una entrevista en Zoom al Día, nuestro programa de la tarde, a Nicolás Issa Wagner, hasta ayer director de Inmobiliar. Y claro, él nos explicaba todo el plan para trasladar las competencias de Inmobiliar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Eso fue lo que nos dijeron. No es invento de quien les habla, eso fue lo que nos dijeron. Resulta que ayer emiten un decreto ejecutivo y ya Inmobiliar no pasa, pues, o las funciones de Inmobiliar ya no pasan al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sino que Inmobiliar, que actualmente se llama Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, es una institución que pertenece al gobierno central, como una suerte de ministerio, rango de ministerio. En lugar de pasar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas su administración, resulta que Inmobiliar se transformará en una secretaría técnica adscrita a la Presidencia de la República. O sea, 60 días después, 2 meses y un poquito más después, dijeron, no, ya no vamos a pasar el tema inmobiliar, sino que en el camino corregimos, entre comillas, y ahora creamos una secretaría adscrita a la Presidencia de la República. Estas son las cosas que no se entiende. No es la primera vez que se generan estos anuncios. En 2018 emitieron un decreto ejecutivo anunciando la fusión del Ministerio del Ambiente con Senagua que no se concretó. 2 años después volvieron a emitir un decreto disponiendo la fusión del Ministerio del Ambiente con Senagua. En 2018 anunciaron que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos iba a ser absorbida por el Ministerio de Defensa. Pocas semanas después se dieron cuenta del error y lo que hicieron fue transformar a la Secretaría en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Y finalmente no fue absorbido, no fue fusionado con el Ministerio de Defensa Nacional. Y así por el estilo. Y aquí tenemos otro ejemplo a través del cual rectifican las decisiones que inicialmente adoptaron. Y esto obviamente invita a la pregunta.
Cuando toman estas decisiones, las toman luego de un análisis serio, responsable, argumentado, analizando los pros y los contra. Cuando se habla de supresiones, de eliminaciones, de fusiones, de absorciones, de lo que sea. ¿Se lo analiza con cabeza fría o se toman decisiones al ojímetro? Como por ejemplo poner un plazo de apenas 60 días para la desaparición de una institución. Por ejemplo, en el caso de Inmobiliar, Inmobiliar maneja todos los bienes del Estado. Todos. Inmobiliar es un monstruo y eso nos explicaba Nicolás Issa Wagner en algún momento a nosotros. 60 días era un plazo pequeñito. Tan pequeñito que la semana anterior el señor presidente de la República amplió 60 días adicionales el plazo para la supresión de las empresas públicas y para la eliminación de estas instituciones. Y ahora resulta que se echan para atrás, ya no eliminan Inmobiliar, sino que lo transforman en una secretaría adscrita a la presidencia de la República. Estas son las cosas que no se entienden. Por este tipo de cosas es que uno siente que no hay sindéresis entre el discurso y la praxis. Y cuando se generan anuncios como estos, uno no entiende cuál es la naturaleza a través de la cual se analiza este tipo de situaciones que luego implican rectificaciones. Para la reflexión,